Bienvenidos a todos a este nuevo webinario del IEB. Tengo el placer de presentar hoy a Álvaro Draque, secretario general del IEB, que va a hablarnos del nuevo paradigma de gestión del ahorro en esta nueva crisis, triste crisis económica que estamos viviendo, y va a hacer un pequeño repaso sobre el paradigma de gestión del ahorro en los últimos años. Muchas gracias por asistir y cedo la palabra sin más dilación a Álvaro. Muchas gracias, Tania. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su interés en compartir conmigo esta tarde pues estas reflexiones que voy a hacer con ustedes sobre, como ha dicho Tania, lo que hemos dado en llamar, también hay que reconocer para darle un poco de vistosidad al título, un nuevo paradigma de gestión, en el sentido de que, como vamos a ver ahora en los minutos que vamos a compartir, lo que les voy a plantear es qué es lo que hemos tenido durante 30 años de economía financiera desarrollada en Europa y en España especialmente, qué es lo que hemos tenido en términos de escuela de gestión, en términos de estrategias de gestión habituales, a pesar de invertir el ahorro, y cómo el mundo ha cambiado desde hace 10 años, con la crisis sobre todo financiera que arrancó en 2008-2009, con lo que hemos venido a llamar la crisis post-Lehman, y luego no es menor lo que estamos enfrentándonos ahora desde el punto de vista económico, pero cuando comparta con ustedes lo que quiero hacer, lo que quiero mostrarles, pues en realidad la crisis del COVID no va a hacer sino reforzar un escenario en el que la economía mundial se va moviendo desde hace ya 10 o 12 años y que hace que muchas de las estrategias y de los paradigmas, uso de nuevo la palabra, de gestión que hemos venido viviendo hasta ahora, pues quizás empiecen a no ser de aplicación o por lo menos a no aportar un valor relevante a la gestión de nuestros ahorros. Vamos a ir avanzando con la presentación que nos va a servir de soporte y lo que les digo lo podríamos poner en esta especie de índice. Primero voy a hablarles de el escenario en el que nos hemos movido, o en el que se ha movido el ahorro durante los últimos, y sobre todo la manera de invertir el ahorro durante los últimos 20-30 años. Luego vamos a ver dónde estamos, el escenario económico que les describo y que, como gusta ahora mucho de ser dicho, parece que ha venido para quedarse, e insisto, con independencia de episodios de crisis profundas como la que hemos vivido y como la que temo que estamos en cierres de volver a vivir. Pero vamos a ver cómo este nuevo escenario económico mundial va a afectar a la manera de invertir el ahorro. Y finalmente, pues vamos a ver a dónde vamos. O sea, voy a exponerles mi conclusión, mi opinión sobre hacia dónde está yendo el mundo de la gestión. Yo creo que esto es importante. Esta es una reflexión que he hecho en otras ocasiones y dentro de nuestra área formativa y de de Escuela de Negocios del IEB, con profesionales del sector, y yo creo que esta reflexión es muy importante tanto para ver qué vamos a hacer con nuestros ahorros, para ver qué vamos a hacer con nuestra carrera profesional, si estamos pensando en dedicarnos a la gestión, y si ya estamos metidos en la gestión, si estamos llevando una banca personal, si estamos llevando una gestora de fondos de inversión, pues también reflexionar sobre que quizás hay que tener en cuenta estas tendencias nuevas para ir anticipándonos y teniéndolas a disposición para nuestros clientes o para nuestro propio ahorro. Vamos a ver, como les decía, dónde se ha movido tradicionalmente el ahorro en los últimos 30 años. Podemos, y esto, la mayoría de los datos que voy a sacar por cercanía y por facilidad van a referirse al mercado español, pero son muy extrapolables, con diferentes órdenes de magnitud, a otros mercados financieros. Miren, tenemos aquí una comparativa desde 1990 hasta 2019, porque digamos que son los datos últimos, pero bueno, hasta 2020, como les decía antes, en estos últimos 30 años, de qué ha ocurrido con la inversión en fondos de inversión. Los fondos de inversión hoy en día son de largo el instrumento principal, y además creo que acertadamente, para invertir el ahorro de los inversores, para invertir el ahorro del público, ¿vale? Entonces, tenemos unos sistemas, unas instituciones, un modelo de inversión colectiva donde se agrupan las decisiones de gestión con criterios profesionales, y es una cosa que está muy bien. Pero déjenme que les muestre una cosa que es muy importante, que va a ser muy importante cuando lleguemos al final de nuestra puesta en común de lo que les quiero hablar. Fíjense ustedes, en 1990, concretamente este dato es de diciembre del 89,
en España había 7.000 millones de euros, evidentemente entonces eran pesetas, pero el contravalor de 7.000 millones de euros invertidos en fondos de inversión. Es decir, en 1990 había además 569.000, déjenme que les diga, solo 569.000 españoles que invertían en fondos de inversión, número de partícipes. Pero además tengan en cuenta una cosa, ni siquiera eran 569.000, porque ustedes piensen que cuando estos datos son sacados, se cuentan los partícipes de cada fondo y se suman todos ellos, ¿no? Pero claro, si ustedes tienen una participación en un fondo y otra en otro, aparecían como dos partícipes. De manera que muchos de aquellos, bueno, eso va a ser aplicable a toda la serie de datos, pero muchos de ellos estarán repetidos. O sea que nos sirve de orden de magnitud, no lo tomen como un dato cierto, pero piensen que medio millón, si miran a la derecha de la tabla, de una población de 38 millones de españoles, es decir, solo el 1,5 de la gente, los ahorradores, invertía su dinero en fondos de inversión. Bien, y muy importante, solo era invertido en fondos de inversión, solo había el porcentaje de ahorro que estaba invertido en fondos de inversión, solo representaba el 1,8% del Producto Interior Bruto de España de ese momento. Si salto directamente, y ahora vamos a hacer una pequeña visita por el camino, pero si nos vamos directamente a 2019, a datos de diciembre de 2019, ¿qué nos encontramos? Que tenemos que en vez de estar el 1,8 del Producto Interior Bruto, dicho con más propiedad, discúlpenme, en vez de estar o de representar el ahorro invertido en fondos un 1,8 del Producto Interior Bruto, representa un 22%. Se ha multiplicado casi por 20 veces la representatividad de la cantidad de dinero que se invierte, de ahorro que se invierte en fondos de inversión. Fíjense ustedes, el número de partícipes, con la salvedad que ya les he dicho de la posible repetición, hemos pasado de medio millón sobre una población de 38 millones a más de 11 millones y medio sobre una población de 47. Es decir, esto significa que en 1990 menos del 2% invertía en fondos de inversión de la población española. Hoy el 25% aproximadamente de los españoles tienen inversión en un fondo de inversión. Esto significa que el fondo de inversión se ha popularizado, se ha democratizado, es un adjetivo que gusta mucho de ser dicho para este tipo de procesos en el mercado financiero, se ha popularizado porque, créanme, en 1990, y ahora vamos a ver algunas de las razones que han permitido esta popularización o esta democratización del acceso a este tipo de inversión, a la inversión colectiva, en 1990 los fondos de inversión que hoy nos parecen algo podemos tener casi cualquier que puede tener cualquier persona, porque no tiene apenas coste, porque se puede invertir desde cantidades muy, muy pequeñas, era en realidad un bien de lujo, un servicio de lujo, lo que hoy podríamos pensar una banca privada suiza. Ustedes cualquiera de nosotros va a Suiza a una entidad de banca privada, por lo primero que le van a decir seguramente es que para carteras de inversión financiera de menos de 20 millones de euros, pues este no es su sitio, ¿no? Entonces, en 1990, la inversión en fondos de inversión, en las pocas gestoras de fondos de inversión que había entonces, era realmente algo muy exclusivo, muy caro y entonces reservado a clientes con altos patrimonios. ¿Qué es lo que ha hecho que esto pueda ser democratizado de esta manera tan espectacular? Pues unos cuantos factores. El primero, el acceso del ahorro minorista a los productos de inversión ha venido dado por, obviamente, un crecimiento de la riqueza. Ciertamente, el PIB español también se ha multiplicado, como lo ven ahí, hemos pasado de tener un PIB en millones de euros, de algo menos de medio billón, a tenerlo de 1,2 billones, ciertamente hay más riqueza, pero lo principal respecto a lo que les estaba contando antes era dos factores. Primero, la cultura financiera, que también ha crecido, y el último, que como dirían los ingleses, no el menos importante, para mí el más importante, la tecnología. Y esto, aunque parezca que es un tema colateral y poco financiero, no quiero dejar de reflejarlo ahora para cuando llegue al final de mi conclusión y veamos el papel que la tecnología va a jugar, está jugando ya, y va a jugar en el desarrollo de las nuevas formas de inversión. Entonces, ¿por qué llamo tecnología? Les decía hace un momento que en 1990 invertir en un fondo de inversión era algo realmente sofisticado, caro y muy, muy exclusivo precisamente por caro. ¿Bien? Entonces, ¿por qué era tan caro? Porque entonces, señores, lo hacíamos todo a mano. Las suscripciones de fondo, la confirmación de cualquier operación, los estados, las informaciones periódicas a
partícipes, todo tenía que ser hecho a mano. Con lo cual, era muy difícil que una gestora pudiera permitirse el grupo, una gestora a lo mejor con un equipo de 10 o 15 personas, pudiera permitirse el lujo de tener más de 20 o 30 clientes, porque era muy difícil de atender a todos. Todo esto, y miren que la regulación ha hecho todo mucho más gravoso, todo esto se ha simplificado brutalmente con la tecnología. La tecnología permite ahora gestionar un sinnúmero de clientes, un sinnúmero de operaciones, todas con sistemas automáticos que van desde el clic que da el cliente en su teléfono móvil, en su tablet o en su ordenador, hasta la confirmación que le va a llegar 2 días después de la gestora, prácticamente sin que un solo operador de la gestora toque un solo botón. Entonces, esto es muy importante. Lo que ha permitido esta popularización y esta extensión de algo que entonces era caro, sofisticado, reservado solo a grandes patrimonios, ha sido la tecnología. Y esta misma tecnología es lo que va a permitir que algunas maneras de gestionar el patrimonio, de gestionar el ahorro, que ya existen, pero que están reservadas a las grandes fortunas, que están reservadas a los clientes institucionales, estoy seguro que van a experimentar este mismo proceso de democratización, y lo que ahora son maneras de invertir muy restringidas a grandes clientes en un periodo de tiempo que cada vez más corto, no va a hacer falta, por supuesto, que pasen otros 30 años, va a ser un producto, como también se dice mucho en el mercado financiero, un commodity, un producto que se dará a cualquier persona a un precio o a un coste realmente irrisorio. Un comentario solo, ya que tenemos esta tabla aquí con estos datos, que proporciona Inverco, que tiene una base de datos fantástica. Fíjense ustedes, si ven ustedes el salto de aquellos 7.000 millones a estos 273.000 millones de euros invertidos en fondos, si fijan ustedes, el salto ocurre en la decena de 1990 a 2000. ¿Qué es? Esto lo vamos a ver luego en diferentes comparativas. ¿Qué es lo que pasa en la decena de 1990 a 2000? Pues fundamentalmente Europa. Fundamentalmente lo que ocurre es que se crea la Unión Europea, se crea la Unión Monetaria, los criterios de convergencia, un apoyo para intentar nivelar en la medida de lo posible, no lo hemos conseguido todavía, las economías de los diferentes países que son miembros. Recuerdan ustedes los fondos europeos para la ayuda al desarrollo. Entonces, todo eso hace que la riqueza y la manera de invertir, la tecnología, todo crezca muy fuertemente en aquellos 10 años, perdón. De acá entonces, ¿qué hemos visto? Pues de 2000 a 2017 un crecimiento muy intenso. Fíjense que casi llegamos al pico de activos bajo gestión. Me disculparán ese anglicismo, ese acrónimo de AUM, que significa Asset Under Management. Es una parla del mercado financiero que significa activos bajo gestión, ¿verdad? Entonces, les decía que en 2007, que es la víspera del inicio de la crisis financiera, pues 2007 fue un periodo de tremendo crecimiento, y desde allí a acá, pues que hemos visto el desarrollo de una crisis financiera que ha tenido una serie de impactos que han cambiado, y yo creo que ya de una manera estructural, muchos de los factores financieros que inciden en el ahorro y que, como insisto, es lo que hace que haya que cambiar, que haya que pensar en nuevas maneras de gestionar. Seguimos por adelante. Vean otra comparativa de qué ha ocurrido en estos últimos 30 años. ¿Por qué ha pasado esto? Nada que no sea realmente novedoso, simplemente es interesante de vez en cuando acudir a las bases de datos y verlo. Fíjense ustedes, en 1991 el 90 y tantos % de la inversión estaba en fondos de renta fija. Claro, en 1991 la renta fija en Europa era sobre todo, y en España de una manera súper mayoritaria, deuda del Estado. Estamos hablando de una deuda del Estado que pagaba 2 dígitos de rentabilidad. Entonces apenas había bonos de 10 años, pero los bonos de 5 años estaban al 10%, al 11%. Las letras del Tesoro llegaron a estar al 12%. 14%, ven ahí un pico en 1991. Entonces, lógicamente, el ahorro que sale del 0,10, en donde estaba masivamente invertido, o no invertido, depositado en las cuentas bancarias, empiezan a aparecer estos activos del Tesoro Público, empiezan a hacer, recordarán los más veteranos, los fondos tesoros, fondos de renta fija, que se limitaban a invertir en activos del Tesoro, porque claro, aquí hay una rentabilidad
que parecía estratosférica frente a lo que tradicionalmente venían recibiendo los ahorradores, que era nada. Fíjense que estas barras son en porcentaje. Recuerden que estamos hablando todavía de estos inicios de los años 90, donde el ahorro invertido en fondos de inversión era en términos cuantitativos residual. Pero fíjense cómo eso ha ido cambiando hasta 2019, en estos 30 años, a medida que esta línea de aquí, que baja por aquí, que es la línea de la rentabilidad de las letras del Tesoro, ¿de dónde ha pasado? Pues de este 14% de 1991 al cero, negativo incluso, en 2019 y 2020. ¿Qué ha pasado subsecuentemente? Pues que según la renta fija dejó de ofrecer, empezó a crecer la inversión en renta variable. Vemos cómo van subiendo las barras rojas. Aquí quizás deberíamos de tener en cuenta cómo a principios de la década de los 90, entre la barra roja de renta fija, lean deuda pública, y renta variable, pues prácticamente sumaban el total. Ven aquí, pues entre este 5%, pues prácticamente era el 100%. Pero fíjense cómo cuando saltamos al año 2000, ya vemos que la renta fija suma un 40%, la renta variable suma un 20%. ¿Dónde está ese otro 30%? En nuevos fondos, en fondos internacionales, en fondos mixtos, en fondos garantizados. Según la renta fija obvia, la evidente, la del Tesoro Público, que es la referencia, empieza a dar cada vez menos rentabilidad, los inversores, sobre todo los gestores, van buscando nuevas formas de inversión. Y esa búsqueda es la que va a continuar hasta este cambio, yo creo, muy relevante, que se va a producir. Vamos a seguir viendo el escenario al que vamos abocándonos, al que vamos viniendo después de estos 30 años. ¿Dónde estamos hoy? Hemos visto, 30 años atrás se desarrolla la economía financiera en España. Piensen ustedes, cuando yo les ponía esos datos de 1990, que 3 años antes, en 1987, la deuda pública eran papeles físicos. O sea, realmente el mercado financiero español ha progresado desde aquellos años finales de los 80, primeros de los 90, y se ha homologado enseguida a los mercados europeos, ¿verdad? Pero hemos partido de unas deudas del Tesoro, no solo españolas, también europeas, que daban altas rentabilidades, una renta variable que al principio era invertida muy, muy poco, porque apenas había fondos de renta variable, y cómo esto ha ido dándose la vuelta. ¿Dónde estamos hoy? Pues vamos a ir sobre todo a lo que había comentado al principio, al escenario económico. ¿En qué escenario económico nos encontramos? Pues miren, aquí tenemos un gráfico muy largo, desde los años 70, pero que indica una cosa muy interesante. Aquí tenemos muchas crisis, tenemos salidas de las crisis, pues tenemos una crisis aquí inicial, esta crisis de aquí, de los años 73, 74, es la crisis del petróleo. Aquí tenemos la crisis del año 83, una crisis de deuda muy profunda también en España. Aquí tenemos el pinchazo del .com. Perdón, aquí es el pinchazo del .com, aquí es, perdón, en el año 93, la crisis económica española. Pero fíjense, subidas, bajadas, ¿verdad? Pero fíjense cómo los máximos, tenemos aquí la OCDE, los Estados Unidos, que siempre tenían otra dinámica, pero ya van perdiendo su dinamismo también, y cómo la línea azul de la OCDE y la verde, que arranca en 1995-96, con los datos de la Unión Europea consolidados, vean cómo en realidad lo que vamos viendo es que con crisis y repuntes los crecimientos son cada vez más débiles. Bien, ahora mismo vean dónde está el crecimiento de la Unión Europea. Aquí abajo está subida de la parte azul, obedece a la parte que tienen los países emergentes que están incluidos en la OCDE, que han tenido crecimientos más vigorosos el año pasado, pero en realidad la economía desarrollada que conocemos está creciendo por debajo del 2%. Bien, entonces lo primero que vemos es que tenemos unas economías incapaces de generar un crecimiento sostenido. Entiéndanme también que yo entiendo por crecimiento por encima del 2%, del 3%, eso es realmente crecimiento. Lo otro casi es un desarrollo vegetativo de la economía. Y luego un fenómeno que se da, que aparece en Europa y en Estados Unidos con la crisis financiera de 2008, pero que en realidad ya tenía precedentes. Es una situación que en Japón llevan viviendo 20 años. ¿Y qué es esto? Es una situación de elevadísima liquidez.
la política monetaria de los bancos centrales, las actuaciones coordinadas de los bancos centrales, las compras de deuda, las compras de activos de renta variables por parte de los bancos centrales, algo que realmente hace 20 y tantos, 30 años, pues era algo residual en algunos países anglosajones e inexistente en los países europeos, se ha convertido hoy en día, al principio, en una de las principales palancas para intentar impulsar momentos de bajo crecimiento para hacer recuperación, y hoy en día ya es casi una cosa, no sé si decirles a ustedes, endémica o patológica. O sea, la masiva inyección de liquidez que empieza después de la crisis financiera, al principio de la crisis financiera, y que cuando se va prolongando en el tiempo, todos los ortodoxos monetaristas daban por sentado que iba a dar lugar a una inflación desbocada, porque parecía lógico, porque era lo que habíamos estudiado los economistas en los últimos 30 años, los 30 años anteriores, pues resulta que no. Resulta que no solo es que esas inyecciones de liquidez no hayan provocado inflación, sino que además es que les hubiera gustado a los gestores de los bancos centrales y a los gestores de los organismos financieros internacionales crear más inflación para que esa inflación actúe como un incentivo del crecimiento económico. Y no ha conseguido hacerse. Yo me voy a centrar hoy en temas financieros, pero desde luego en temas económicos, de la economía real, hay factores y sobre todo uno de ellos, vuelvo con el mantra, es la tecnología. La tecnología ha permitido que se acometan los momentos de crecimiento de algo de vigor económico, se acometan sin incrementar costes, sin incrementar en la medida que antes era esperable los niveles de empleo. Con lo cual tenemos economías que van más o menos creciendo, generan poca riqueza y tampoco consiguen un nivel de crecimiento sostenible. Bien, entonces, estos mimbres, liquidez, bajos crecimientos, tipo de interés bajo, ya podemos ir anticipando qué impacto van a tener en la gestión del ahorro, qué impacto van a tener en la actividad o en las expectativas que puedan desarrollar los gestores de la banca privada. Fíjense ustedes, estamos hablando de que los tipos de interés son muy bajos, con lo cual las partes, los porcentajes de cartera de los clientes, de los ahorradores que se inviertan en renta fija, o que nosotros quisiéramos invertir con nuestra propia cuenta en renta fija, nos dan cada vez menos retorno, pero además estamos hablando, y esto viene dado por una masiva liquidez consistente, y esto además, si vemos que está provocando, no es una reacción causa-efecto, pero lo que está ocurriendo, el escenario que tenemos también, es que estamos viendo una economía que no crece, y la economía no crece, los PIBs no crecen, pues en general, con sus lógicas excepciones, el sector productivo, las empresas ganarán menos si el negocio y el PIB y la producción y el consumo crecieran vigorosamente. Entonces, si las empresas ganan menos, lo que van a hacer es dar menos dividendos también. Y si las empresas ganan menos, dan menos dividendo y no hay una expectativa de que volvamos a tener crecimientos del 3, del 4% de manera sostenible, pues eso hará que las valoraciones de sus acciones también se depriman. Con lo cual, tenemos un escenario de inversiones en renta fija que dan poca rentabilidad y que tiene pinta, ahora vamos a hablar de ello también, de que esto va a continuar así durante bastante tiempo, con crisis y temo que incluso sin crisis, y un sector de economía real productivo, dijéramos, que tampoco genera retornos como para que la renta variable, con carácter general, pueda ofrecer lo que antaño ofrecía a cambio de mayores volatilidades y mayores riesgos. Pero es que ahora también vamos a hablar de ello. No parece claro tampoco que el querer asumir más riesgo necesariamente vaya a darnos un retorno mayor. Por supuesto, el binomio rentabilidad-riesgo es sagrado y siempre ocurre. Inversiones y emisores con mayor riesgo tienen que ofrecer mayores rentabilidades, pero vamos a ver que no tiene la remuneración que antes tenía el hecho de aceptar mayores volatilidades o mayores riesgos. Vamos a ver, continuando con el escenario actual donde estamos, ¿qué nos ofrece la renta fija? ¿Qué tenemos en renta fija? Esta pantalla, para algunos de ustedes será familiar, estas pantallas, estas imágenes negras, que son pantallas de la agencia de noticias financieras Bloomberg. Esto es una pantalla donde se reflejan los activos de referencia, en este caso del Tesoro Público Español. Pero, insisto, como les he dicho antes, si les pongo los del Tesoro Público francés, tampoco crean que va a cambiar mucho.
A la izquierda, en la primera columna, tenemos los plazos para identificar cada uno de los activos. Vemos que empezamos en 3 meses, 6 meses, 8, 1 año, 2 años, así hasta algunas emisiones que hay están casi emitidas, algunos referenciales de bonos de 50 años. La columna que está redondeada con el círculo rojo, con el óvalo rojo, lo que refleja son las rentabilidades. Rentabilidad de oferta y demanda, pero quédense, aunque fuera con el punto medio. Autoexplicativo. Autoexplicativo. Rentabilidades negativas hasta plazos de 6 años, rentabilidades negativas. Y en el plazo de 6 hasta 50, no nos vamos más allá del 1,5. O sea, vuelvan conmigo al cambio de mentalidad, al cambio de paradigmas. El plazo, toda la vida, tradicionalmente era una palanca de rentabilidad. Si alguien quiere mi dinero inmovilizado a un largo plazo, tendrá que remunerarme por ello, porque hay lo que llamase también en la terminología financiera la preferencia por la liquidez. Yo prefiero tener mi dinero en liquidez que bloqueado, por decirlo de alguna manera. Pero además, a largo plazo, también mayores probabilidades de que cosas, entre comillas, malas, pasen al emisor del activo financiero, del bono. Bueno, pues aquí tenemos que hasta los 50 años, desde el plazo de 7 años hasta los 50, todo eso se comprime en 1,5 puntos de rentabilidad. Si vemos a la derecha, yo les decía antes que esto tiene pinta de con COVID y sin COVID, de que esto ya es estructural. Observen, esa columna, ese tipo de depósito año implícito, significa con las cotizaciones, y ahora les voy a decir de qué fechas son estas cotizaciones, con las cotizaciones que da el mercado, qué tipo de interés a un año prevén los agentes financieros que va a haber en la zona euro en 2019. El dato es deliberadamente arcaico, es decir, he traído una tabla de octubre de 2019, cuando la previsión era de crecimiento más, débil, como lo estamos viendo, pero por supuesto lo que estábamos más bien pensando era salir de la crisis anterior que pensar que iba a aparecer la del COVID. No se hablaba siquiera cuando la fecha de esta tabla del COVID. Y fíjense ustedes, menos 0,21 para 2019. Para este año que tenemos, menos 0,09. Para el año que viene, 0,1. 23, 24, 25, sigue por debajo del 1%, es decir, las hipotecas del año 25, antes de pensar en el COVID, seguirían referenciadas a un Euribor anual menor del 1%. Pero es que nos podemos ir hasta el año 28. Y insisto, si refrescamos esta tabla, que deliberadamente, me disculparán, la he puesto entre comillas obsoleta, si la refrescáramos, todavía eso lo había que bajarlo medio punto. Entonces, ¿qué tenemos? No es una cuestión solo de la crisis coyuntural del COVID. Es muy difícil hablar de finanzas hoy con nadie y nos vamos a referir a ello, sin duda, sin pensar en el COVID. Pero yo deliberadamente, como les digo, he querido traer algunos datos para extrapolar un poco. Porque la crisis del COVID, luego si quieren podemos tener un comentario sobre ello. Perdona, me perdí un momento el hilo porque estaba viendo una pregunta sobre el Tratado de Libre Comercio que se registró en la Cámara de Comercio. Antonio me pregunta, luego si le parece a Antonio, cuando acabemos me da más datos porque no sé exactamente a qué se está refiriendo, ¿vale? Pero les decía que si vemos estos, luego podemos, insisto, hablar de temas de COVID. Vuelvo al hilo de lo que estaba contándoles. Observen qué podemos esperar en la renta fija. Vamos a ver algo más de la renta fija, porque claro, esto que estamos viendo aquí, ustedes me pueden decir, hombre, esto es la deuda pública, pero claro, siempre hay un mundo de emisiones de bonos corporativos, las emisiones de bonos de emisores privados, que dan más riesgo y dan más rentabilidad, efectivamente. Y esto ha sido, de nuevo, durante los tiempos anteriores, cuando la deuda pública no daba, había un efecto que se desplazaba los inversores de renta fija a las emisiones de renta fija corporativa. Es verdad que no todos los emisores, las empresas, tienen acceso a emitir bonos, pero eso es parte del proceso de democratización. Cada vez más, y esto ya les voy adelantando algo de lo que les quiero contar, cada vez más el ahorro de la cacofonía, el ahorro de los ahorradores cada vez va teniendo más oportunidad de invertir directamente
prestando dinero a las empresas, el primer paso, hasta hace poco, era comprar bonos corporativos. Vamos a ver los bonos corporativos si nos dan algo más que esta tan deprimente pantalla de Bloomberg que estamos viendo. Pues vamos a los bonos corporativos, esperaríamos, como les digo, que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y bueno, ahí podíamos refugiarnos. Bien, pues sí y no. Antes les dije que las políticas monetarias se han convertido en una palanca endémica y casi patológica de las autoridades financieras en los últimos 10-15 años. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Gusta mucho de ser dicho también en el mercado financiero que el mercado está dopado. Es decir, en los viejos tiempos keynesianos, y esto algo va a traer de nuevo la crisis del COVID con su particularidad, los argumentos keynesianos de los viejos tiempos es que si queremos salir adelante lo que hay es que consumir. Entonces, si no consume el público, si no consume el ahorrador, si no consume las familias, las economías domésticas, que consuma el Estado. Pues se mete dinero del Estado y se reactiva. Lo que hemos visto en los últimos 15 años es que eso no es tan fácil, que eso aun habiéndose hecho grandes niveles de déficit, las actuaciones de las autoridades financieras principalmente han ido por la vía monetaria, inyectando grandísimas cantidades de liquidez y muy importante, no es solo una cuestión de meter dinero, comprando activos, que es evidentemente una manera de meter dinero. Usted tiene una cartera de un bono que ha comprado, si me lo da a mí, si yo se lo voy a dar, se lo compro, le doy el dinero que usted utilizó en la compra, que ya no tenía, y ahora vuelve a tener liquidez. Bien, lo que quiero decir es que los mercados están dopados y además parece que ya vamos a vivir con esta especie de dopaje o de droga. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que los bancos centrales lanzan programas masivos de compra de activos. ¿Para qué? Para dos cosas. Lo primero, para que esos activos no pierdan valor, no se desplomen, porque los tenedores de esos bonos que dudan de que pudiera a lo mejor la empresa pagar, de pronto se encuentran con que tienen un banco central que les compra el bono. De la misma manera, cualquier bono de deuda pública, que ustedes fueran a comprar bonos de deuda pública, se lo pueden vender, tienen un comprador de última instancia, que son los bancos centrales, concretamente el Banco Central Europeo, la Fed, la Reserva Federal Americana y el Banco de Inglaterra, que han actuado masivamente en este sentido, con lo cual sostienen los precios. ¿Y sostener los precios qué significa? Deprimen los tipos de interés. Tenemos aquí, de hace poco, en Fund Society, la gestora de fondos Allianz Bernstein comentaba en un artículo, he cogido los titulares, que la deuda corporativa, se decía, impagos y descensos de calificaciones, es lo que todos esperamos. Yo tuve algunas intervenciones en medios de prensa y en foros económicos donde se preguntaba qué se podía esperar del COVID y, entre otras cosas, lo que esperábamos, sobre todo los que nos dedicamos quizás un poco más a la renta fija, era defaults, impagos de entidad de bonos corporativos, con lo cual subirían sus primas de riesgo, con lo cual subirían los tipos de interés de los bonos corporativos. No ha ocurrido eso, es verdad. Hubo un movimiento en ese sentido totalmente razonable al principio, pero inmediatamente aparecen los dopadores, aparecen los bancos centrales comprando masivamente la deuda. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que los precios de esos bonos no caen y sus tipos no suben. Entonces, dice aquí, con mucho criterio, los gestores de Allianz Bernstein, dicen, aunque la tasa de impago de high yield estadounidense suba, en los próximos 12 meses los diferenciales de muchos, decían entonces, los diferenciales de muchos bonos corporativos lo compensarán. No ha ocurrido. La Reserva Federal compra masivamente bonos corporativos y no permite que sus tipos de interés suban. Luego, seguimos abundando en el escenario de tipos a la baja. Vemos aquí otra noticia que salía también referida a que la Fed aleja una crisis de deuda al comprar bonos basura. Bonos basura son bonos que no son bonos con AAA ni con AA, bonos por debajo de un rating de BBB. Eso de bonos basura a mí siempre me ha disgustado mucho porque un bono con un rating de BB, saben ustedes que el BBB es lo que en la parla se llama el investment grade. Entonces, un bono por debajo del BBB se considera bono basura o de baja calidad. Si ustedes tienen un día la paciencia de leerse qué es lo que significa un bono de BBB,
una calificación de triple B, de Moody's o de Fitch o de Standard & Poor's, les aseguro que está muy lejos de prever un quebranto o un default del emisor. Esos son grados mucho más bajos. Pero bueno, en cualquier caso, vean ustedes, la prima de riesgo de los bonos subió, efectivamente, se disparó, pero, y esta es una noticia de mayo, ahora está todavía más baja. Tipos bajos, que es lo que quiero, no quiero perder el focus, tipos bajos, cierto, con su particularidad por el COVID, pero vean de dónde venían las primas históricamente bajas en los corporates. Nada da la deuda pública, muy poco da la renta fija privada. Esto es otra muestra, esta sombra granate es la prima de riesgo del bono italiano respecto del alemán. Aquí estamos en febrero, pre-crisis del COVID, aquí estamos hace 3 días, ojalá fuera post-crisis del COVID, pero en plena crisis del COVID. La prima de riesgo de Italia frente a Alemania no se ha movido un pelo. Sí se ha movido, claro que se ha movido, vean ustedes aquí. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que por aquí aparecen las compras del Banco Central que devuelven una y otra vez la prima a niveles de muy baja prima de riesgo, lo que significa muy bajo tipo de interés. De nuevo, créanse con estos mercados que, por si fuera poco lo que veníamos viendo, tenemos encima unos dopadores que intervienen recurrentemente en los mercados. Piensen aquí en este punto que podíamos quizás tender a decir, bueno, esto, vamos a ver, esto es porque estamos en esta crisis tan dramática. No nos hagamos líos. La crisis de 2008-2009 lanza inmediatamente los planes de compra de deuda de los mercados financieros, de los bancos centrales, perdónenme, en los mercados financieros. 2017, 2018, 2019 han sido años en donde las tasas de crecimiento, por ser bajas, iban saliendo de la crisis. Ya no estábamos en una situación técnicamente de crisis, mucho menos de real recesión, que se vivió en los primeros años de la segunda decena del siglo XXI. Y siguieron las compras. Y siguió el dopaje. Los bancos centrales no se atrevieron a quitar esos estímulos con los que ya el mercado y la economía parece que nos hayamos acostumbrado a vivir. Hemos visto la renta fija. ¿Y qué podemos ver en la renta variable? Pues se lo adelantaba antes. Unos crecimientos económicos a la baja, son beneficios a la baja, son dividendos a la baja, son valoraciones a la baja. Fíjense aquí qué comparación. Esta parte de aquí, pues estamos viendo aquí, me acerco un poquito, 1995. Esta parte en donde les hablaba yo de Europa. Y esto es la volatilidad del IBEX 35. Pues miren ustedes, están los retornos que dieron esos años en términos de crecimiento del IBEX, 95, 95, 97, observen ustedes. Crecimiento del 30, del 40%, con volatilidad, ¿eh? No todas las sesiones crecía el índice, las acciones, o sea que volatilidad, es decir, riesgo, era remunerado, qué caramba, teníamos estas rentabilidades. Pero es que tenemos 15 o 20 años después, tenemos estos mismos niveles de riesgo, estos mismos niveles de volatilidad y observen qué rentabilidades. Es que tenemos esta aventurosa zona de aquí, donde la tecnología en la post-burbuja.com combinó buenas rentabilidades en renta variable con bajos riesgos, con este periodo de baja volatilidad, pero lo que vemos es que seguimos con altas volatilidades y este último dato no está actualizado, 2018-2019, vuelve a subir y observen qué rentabilidades. Entonces, lo que pretendo con estas slides pues es apoyar lo que les decía al principio. Vivimos en un escenario de hiperliquidez, tipos de interés mínimos, ridículos, no hay inflación, las economías no consiguen generar crecimiento sostenible y la renta variable y la renta fija no son sino un espejo de ello. ¿Vale? Y vamos a ver qué han hecho los fondos, porque claro, ¿qué nos ofrecía la renta fija? Decíamos, ¿qué nos ofrecía la renta variable y qué nos ofrecen los fondos? Pues me temo que los fondos nos van a ofrecer algo muy parecido a lo que nos ofrecían la renta fija y la renta variable. Pero claro, piensen ustedes que en los fondos pagamos porque nos gestionen. Entonces, vamos a ver qué es lo que han hecho los fondos de inversión, pues vemos aquí en los últimos 10 años.
Observen, hemos hecho una división muy clásica, muy genérica, fondos monetarios que invierten hasta plazo de 1 año y medio, en activos monetarios, normalmente de renta fija a corto plazo, de 1 año y medio a 3-5 años, renta fija a largo plazo, de 5 años en adelante, y renta variable. Bien, vemos aquí que en 2000 la rentabilidad que dieron los fondos a 5 años, es decir, que habían dado en los últimos 5 años, del 95 a 2000, era la mínima, lógicamente, en los monetarios, un 3,75 casi, poco más de un 4 en la renta fija a corto plazo, un 5,5 la renta fija más largo y, oiga, un 18 la renta variable. Nos vamos a 2009, 10 años después, ¿qué habían hecho los fondos de 2005 a 2009 a 2010? Pues observen la caída. Bueno, por aquí todavía seguíamos teniendo, disculpen, una rentabilidad del 7% en renta variable, pero fíjense la renta fija. Fíjense la renta fija. 2010 a 2015 y 2015 a 2019. Vean dónde estamos hoy. Y sobre todo, qué tendencia tenemos. Y piensen que en esta tendencia, por supuesto que ha habido una crisis financiera, pero también ha habido una fase de rebote de la crisis financiera. Vean qué rentabilidades. Y esas rentabilidades rodeadas en rojo son pre-COVID. No tienen nada que ver con la caída que hemos experimentado, que han experimentado los mercados de marzo hasta. Y aquí vamos a meter un poco el dedo en el ojo. Esto es lo que han hecho los fondos. ¿Y qué han hecho los fondos que no haya hecho el mercado? No sé si conocen ustedes, están familiarizados con el concepto del alfa. El alfa es la rentabilidad que tiene una cartera o un fondo que la separa del mercado. Es decir, por poner un ejemplo sencillo, si invirtiéramos solo en renta variable nacional, tuviéramos un fondo que invirtiera en renta variable nacional, discúlpenme, y el IBEX 35 subiera un 5%, si mi fondo sube un 7%, esos 2 puntos de más es lo que se entiende que la habilidad del gestor ha proporcionado de más. Digamos que el otro venía dado de suyo. Si yo invierto en la renta variable española y la renta variable española, el mercado sube un 5%, pues se supone que por lo menos eso lo tengo que tener, ¿vale? Entonces, el alfa es ese margen de más que da, dijéramos, por simplificar un poco, la habilidad o la capacidad del gestor. Observen el gráfico de abajo. El gráfico de abajo, en las barras azules, representa el movimiento del mercado en fondos de renta variable frente, la barra azul son el retorno medio de los fondos de renta variable. La barra roja o naranja es lo que hizo el IBEX ese año. De nuevo es autoexplicativo. De media lo hizo mejor el IBEX con dividendos que los fondos que invertían en renta variable española. Cuando subían, subían. Cuando bajaban, bajaban. Menos, tenemos aquí este venturoso caso para aplaudirle, sin duda, una vez, en 2015, donde el IBEX bajó y los fondos subieron, lo cual estuvo notable. Pero parece ser la excepción que confirma la regla. El alfa media, es decir, lo que se ha separado al alza, el resultado de los fondos de inversión de renta variable respecto al índice, en los últimos 5 años es negativa. Es decir, los fondos lo hicieron peor que el índice. Y en los últimos 10 años es también negativo. Los fondos lo hicieron peor que el índice. Entonces, rememorando aquel cuento que decía ¿dónde está mi queso? Pues yo diría aquí, ¿dónde está mi alfa? ¿Dónde puedo encontrar una manera de invertir que consistentemente se consiga apartar del mercado? Y les digo más, acepto riesgo porque la renta variable tiene riesgo y no conseguimos apartarnos del mercado. Puesto, estos son medias, fondos que estadísticamente consiguen con cierta consistencia batir a los índices y hay que buscarlos. Pero, ¿dónde está un tipo de inversión que no se deje arrastrar necesariamente por el movimiento del mercado y me proporcione alfa? Ahí es donde queremos llegar y vamos para allá. Observen lo que decía Giordano Lombardo, CEO entonces, director de inversiones de Pioneer Investment, pedazo de gestora, en 2016, cuando ya parecía que íbamos superando la crisis financiera. Prevemos que los retornos esperados en el largo plazo, aquí está hablando de renta fija, continúen con la tendencia a la baja de la última década. Hablaba de 2006-2016. Y luego dice, las tendencias a largo plazo
y ahora estaba hablando de la renta variable, las tendencias que han apuntalado los mercados alcistas cuando las ha habido, simplemente ya no existen. Ya no hay crecimientos económicos que puedan dar lugar a subidas continuadas de los mercados. Y dice finalmente, para diferenciarse, los gestores tienen que ser capaces de generar alfa. Un alfa que nazca del tipo de inversión, del tipo de estrategia que hace. ¿Qué quiere decir eso de alfa idiosincrática? Si yo invierto en renta variable española y me dedico a ser capaz de anticipar movimientos cortos de la deuda y voy cogiendo, cuando sube, compro aquí, sube, vendo, vuelvo a comprar, vuelvo a subir, gestiono momentum, eso no es un alfa idiosincrática. Eso es un alfa realmente arriesgada y donde en un mercado con transparencia y donde los participantes tienen parecida información, es muy difícil que estadísticamente se mantenga. ¿Dónde está el alfa? Yo creo que hay un sitio donde está el alfa. Vamos a ir a por el alfa. ¿A dónde vamos? ¿Dónde está la rentabilidad y dónde está el alfa? En un sitio muy parecido. Están las dos, habitan muy cerca la una de otra. En la inversión del ahorro en financiación directa. Al principio les hablé de que había emisiones de bonos corporativos. Repsol hace una emisión de bonos, pues si ustedes la compran, evidentemente están financiando a Repsol. Repsol les va a pagar algo más de tipo de interés que el Tesoro Público. Pero esas grandes inversiones en bonos corporativos, perdónenme, esas inversiones en grandes emisiones de bonos corporativos se parecen muy mucho a la deuda pública. Esos bonos de las grandes compañías dan realmente unas primas de riesgo muy, muy bajas. ¿Dónde está esta nueva tendencia, este nuevo paradigma? Tenemos océanos de liquidez. Océanos de liquidez. Tenemos una economía que no acaba de crecer, que le gustaría volver a poder apalancarse. De apalancamiento, que luego se criticó por excesivo, que hizo que en la primera o en la segunda mitad de la década de 2005 a 2010, la primera década del siglo XXI, creciera tanto la economía, hoy en día parece no ser posible, porque los bancos ya no pueden prestar como prestaban antes, hay unos consumos de capital, las reglas de Basilea los limitan, los entorpecen. ¿Dónde están? Pero tenemos océanos de liquidez, tenemos océanos de ahorro invirtiendo en fondos de inversión que no dan alfa, que no obtienen retornos. ¿Qué es lo que estamos viendo cada día? Que hay intermediarios financieros que ponen en contacto empresas, desde empresas grandes a pymes, con estos ahorradores, que hacen sistemas, vehículos de inversión, que muchos de ellos están ya constituyendo en fondos accesibles para casi cualquier importe de inversión, en lo que se está llamando ahora el private equity, el venture capital, el direct lending, y perdón por los anglicismos, que no es otra cosa que usted se convierta en el prestamista de la empresa X, la empresa de distribución de carnes o de cualquier circunstancia que está creciendo y que sustituye lo que era la financiación bancaria tradicional por un acceso directo a esos océanos de liquidez de los ahorradores. Y aquí, señores, sí que hay margen. No estoy diciendo que vayamos a ganar un 40%, pero aquí hay más margen de rentabilidad que los fondos. Y podríamos decir, pero también más riesgo. Pero vuelvo a lo que les decía antes, es que en los fondos ordinarios, es que en los mercados ordinarios de valores, de bolsa, y en los mercados de renta fija corporativa, que además es extraordinariamente poco transparente, el riesgo apenas está remunerado. Que para conseguir un bono que me dé un 6 o un 7%, tengo que estar hablando de una compañía que está prácticamente en pérdidas, que está tratando de refinanciarse, mientras que prestando a la economía directamente, y vamos a ver ahora las maneras que hay, se puede obtener este tipo de riesgo y sobre todo, vuelvo a lo de antes, conseguir un alfa, conseguir una cierta sostenibilidad en esos retornos positivos. ¿Qué es lo que cortocircuita, les decía, la financiación tradicional bancaria? Lo que aquí pone. Una regulación que impone mayores costes de capital al préstamo bancario, es decir, por cada millón que presta un banco, cada vez el Banco Central Europeo, las normas de Basilea, Bruselas, se requiere que tenga más capital, con lo cual no salen los números. El retorno que obtengo de unos préstamos con tipos bajos no compensa la cantidad enorme de capital que me requiere. Y luego, además, un modelo de negocio
bancario que se pone en cuestión por esta razón y porque los tipos son muy bajos, ¿vale? Y de aquí va a aparecer la tecnología en ayuda de este cambio que yo les digo. La inversión del ahorro en financiación directa a la economía real. El shadow banking, ¿qué es el shadow banking? El shadow banking son estas empresas que nos encontramos hoy en día que le ofrecen a ustedes financiación al consumo de una manera más o menos rápida, a tipos de interés, es cierto, más altos que los de la banca, pero es que la banca directamente ya no da casi financiación al consumo. Entonces, nos encontramos con empresas ilícitas, no estamos hablando de la usura de aquellas historias antiguas de la mafia, que venía un hombre a llevarse la nevera con un bate de béisbol, no, estamos hablando de compañías con una tecnología de última generación, unas compañías que no tienen estructura porque se acaban de montar, cuyos costes de transformación son la mitad que los de un banco. Y además con una cosa muy importante, y esto es muy interesante entenderlo, cómo cambia esto. Ustedes piensen que cuando un banco presta, coge el dinero de su cuenta corriente y lo presta, pero lo presta el banco, no lo presta usted. Aunque el dinero haya procedido de su cuenta corriente, es el banco el que lo presta, con lo cual al banco le consume un riesgo, un consumo de capital grande, porque si el prestamista no devuelve el préstamo, no puede irle a usted a decirle, ay, qué mala suerte, no me va a creer, el dinero de su cuenta corriente lo he prestado y ha quebrado el prestatario. No. Entonces, por eso necesitan esas cantidades de capital para hacer el préstamo. Por contra, estas empresas que le ponen a usted en contacto con necesidades de financiación de la economía real, por supuesto que hay riesgo, ellos en realidad, el que presta es usted. Usted le dan todo el servicio de analizar el riesgo, pero ellos no consumen capital porque ellos, si hay un impago, lo soporta el inversor. Lo mismo que ocurriría invirtiendo en renta variable. ¿Vale? Entonces, son empresas y un sector financiero, el shadow banking, como digo, y el direct lending, que requieren muchísima menos estructura y trabaja con márgenes mucho mejores que la banca. Y luego, yendo a la inversión colectiva, el venture capital y el private equity, que son diferentes formas de qué. Y esto es algo que es, cuando les decía al principio, todas estas noticias que estamos viendo, estas son noticias del año pasado, pero hay noticias de hace una semana, ¿vale? ¿Cómo funciona el private equity? ¿Cómo funciona el venture capital? ¿Cómo funciona este nuevo sistema de gestionar su ahorro? Los gestores de las gestoras de fondos, los banqueros privados cada vez están poniendo más atención en esto porque es realmente donde está la oportunidad de añadir, y vamos a ver de todas maneras que no es una alternativa, es un complemento, de añadir rentabilidad a sus inversiones. ¿Cómo funciona este tipo de mecanismos? El venture capital, el private equity y el direct lending. Pues hay una parte, y de nuevo perdonen por el anglicismo, a la izquierda, donde estas compañías, como una gestora de fondos normal, capta a ustedes como clientes, tienen un departamento de análisis que identifica empresas en las cuales cada uno especializado en un momento diferente de la vida de la empresa, pero siempre con una característica común, que una inyección de capital cambia el orden de magnitud de la empresa. Voy a explicarme. Si alguien piensa que porque el Banco de Santander aumente el 10% de su capital, que es una barbaridad, va a crecer un 30% su valor, pues no, porque el Banco de Santander es una empresa extraordinariamente madura. Lo mismo que digo el Banco de Santander puede ser de Volkswagen, puede ser de British Telecom. En cambio, si somos capaces de identificar empresas que estén en un periodo de su vida y además en un entorno donde a lo mejor lo hacen mejor que sus competidores, pero hay barreras de entrada, lo hacen mejor que sus competidores, pero les falta dimensión, y somos capaces de identificar eso, una inyección de capital en esa empresa hace que probablemente duplique o triplique su rentabilidad o el valor de la acción en la cual hemos invertido. Entonces, hay una parte de análisis, una parte de, una vez que hemos identificado la empresa objeto de la inversión, se imprime, es lo que llamaríamos inversión y gestión, se participa, porque son fondos que toman control de la empresa en muchos casos, o toman por lo menos participación en el Consejo de Administración y en las decisiones, y siempre, desde que se hizo el análisis, siempre hay ya prevista una salida. Estos son inversiones que tienen un horizonte temporal, viendo en los casos particulares, que se puede estimar entre 5 y 8 años.
Entonces son inversiones que van rodando en un mismo fondo. Puede haber inversiones en las que se entró hace 3 o 4 y que ya se está viendo el momento de hacer el éxito o la salida. Inversiones que se acaba de entrar y se está viendo la manera de poner en valor la inyección de capital que se ha hecho en esa empresa. Y ese es el proceso. ¿Qué tiene esto? Retornos por encima del mercado. Vamos a ver ahora luego un análisis estadístico muy interesante. Retornos por encima del mercado. Y ustedes dirán, insisto, porque corro riesgos, sí, pero no está tan claro, créanme, que el riesgo que están corriendo por encima del mercado no esté suficientemente remunerado. Es más, sí lo está. Mientras que, como hemos visto en unos mercados donde no hay alfa, yo corro el riesgo del mercado y si el mercado va para abajo, yo me voy para abajo. Pues. Aquí tenemos la oportunidad de invertir en empresas que no tienen un crecimiento vegetativo, como pueden ser las mayorías de las empresas que cotizan en bolsa, a mayores en los índices. Son empresas que si sabemos identificarlas, la entrada va a tener un incremento, un impacto relevante en la compañía. Y luego, empresas con insisto, con un horizonte temporal de salida. ¿Por qué digo que tiene alfa sostenible? Yo he trabajado muchos años en el sector financiero y he pasado por gestión de patrimonios, gestión de fondos, y créanme que donde invierto es en índices y en entidades, en valores cotizados y en fondos de renta fija que negocian también en mercados organizados, es muy difícil separarse del mercado, muy difícil porque todo el mundo tiene una información muy parecida. Muy difícil conseguir consistentemente alfa. Sin embargo, en una empresa de private equity, de venture capital, si a mí me presentan un track record donde hay un equipo que analiza empresas y que tiene un track record, perdón por el anglicismo, tiene unos resultados en los últimos 10 años donde se ha demostrado que identifican acertadamente, de manera consistente, empresas susceptibles de ser invertidas, por supuesto que los ciclos económicos afectan a todas, pero yo estaría mucho más dispuesto a creer que ese equipo va a seguir haciéndolo bien en el futuro, a pensar que el gestor de fondos que invierte en el IBEX 35 va a conseguir, si es que un año lo consigue, desligarse del fondo el año que viene. A eso es lo que llamo alfa sostenible. ¿Vale? Entonces, esto es un descubrimiento, esto es una maravilla, esto es lo mejor que se ha inventado desde el agua caliente. Vamos a ver, esto tiene una restricción muy importante. Antes de entrar con CalPERS, que es el ejemplo que les quería poner, antes hablábamos de que hay océanos de liquidez. Hay océanos de liquidez y de patrimonios que tienen que ser invertidos de inversores, perdónenme. Las gestoras tienen billions de dinero. No hay activos suficientes en el private equity y en el venture capital para invertir esos billions. No, es un complemento. Para bien o para mal, temo que sus ahorros y los míos tengan que seguir siendo invertidos con alfas muy bajos o incluso negativos, yendo para arriba cuando va el mercado para arriba, yendo para abajo y apostando a que tarde o temprano nuestro gestor genere alfa. Porque no se pueden invertir todos esos 200 y pico mil millones que veíamos antes que había en fondos de inversión, no se pueden desplazar a este tipo de inversiones porque simplemente no las hay. Hoy en día, y vuelvo al punto que les anticipé al principio, el Venture Capital Private Equity es todavía una inversión reducida, cara, ¿recuerdan? Cara, reducida, ¿por qué? Porque es complicado, porque analizar empresas es muy complejo, porque a los ahorradores hay que darles una información muy detallada de en dónde están invirtiendo. No es tan sencillo. Si yo invierto en Inditex, se lo digo a ustedes y ustedes más o menos saben lo que es Inditex. Si yo en cambio les digo que vamos a comprar una empresa de transbordadores que va de Córcega a Marsella, pues ahí ya creo que voy a tener que gastar más tiempo con ustedes. ¿Qué es lo que vemos? Que aquel proceso democratizador que popularizó la inversión en fondos se está produciendo de manera continua y afectando también a este tipo de inversiones. Se crean fondos de private equity, la tecnología permite que la información fluya de una manera más ágil, ¿verdad? Que todavía tenemos restricciones como las normativas MiFID que limitan mucho
esto pueda ser ofrecido de manera generalizada al retail, pero créanme que este proceso va a seguir. Y además va a ser también un proceso dinamizador de la economía, donde, como veíamos antes, hay un sector bancario que está cada día más dificultado para conseguir que las economías vuelvan a poder apalancarse y a crecer con más vigor de lo que lo hacen. Ya para ir acabando, les había traído este dato. CalPERS, aquí en España no se conoce mucho, pero es una compañía enorme que, como ven ahí, es una compañía privada que gestiona los fondos de pensiones de los funcionarios californianos. Esos números que tiene ahí, 350 billion, casi bajo gestión, casi 2 millones de funcionarios, en fin, unas cantidades realmente, es realmente un monstruo. Pues CalPERS publicitaba a final del año pasado esta distribución de sus activos. El private equity representaba ya un 8%. Ya les dije, no es una alternativa, no es vamos a irnos de los fondos de inversión todos al private equity, pero es una alternativa muy interesante. CalPERS, por supuesto, es un monstruo, es todavía un inversor institucional. Un punto donde todavía el retail no podemos acceder, pero esto se abrirá. Y miren en la línea de abajo, que es muy interesante. La rentabilidad a cierre de 2018, que publicaban, ahora es que lo publican un poco tarde, a mediados del año pasado publicaban estas rentabilidades, daba que de 166 fondos que habían estado lanzados, en los que ellos habían invertido entre 2000 y 2009, por lo tanto tenían una media de inversión, pues véanlo, esto está hecho a final de 2018, pues de 12, 13 a 9 años. De 166 fondos, 19 habían dado pérdidas. All in, o sea, cogiendo de entrada a salida. Unos habían entrado en una fecha, otros en otra, pero cogiéndolos todos los que les habían dado pérdidas desde que entraron hasta que salieron, o hasta el momento actual, que en ese momento de los datos era diciembre de 2018, 19 de 166. Creo que el alfa no es mal, la probabilidad. Y la rentabilidad, 10-21%. ¿Hay riesgo? Sí. Hay 19 fondos que perdieron. Rentabilidad, 10%. De los que se habían lanzado de 2010 a 2016, es decir, fondos en los que llevaban como mucho 8 años, como menos 2 o 3, de 59 fondos, 0 en pérdidas. Estamos hablando de la salida de la crisis financiera, seguramente ahora con la entrada del COVID, pues también en Estados Unidos, pero fíjense, 15,74%. En un momento en que ya la tendencia de la economía va hacia arriba, 15,74%. ¿Hay riesgo? Ahí tenemos un poco más del 10% de los 166 fondos, que hubieran sido 16, dio pérdidas. Pérdidas. No digo que se perdía todo el dinero. 0 de los 259, que no significa que se vaya a repetir, pero observen el diferencial. Yo creo que esos retornos sí justifican este mayor nivel de riesgo. ¿Cuáles son mis conclusiones? Repito lo que hemos venido diciendo, o lo que he venido diciendo a lo largo de esta hora que comparto con ustedes. La inversión tradicional ofrece bajos retornos y temo que eso esté aquí para quedarse. Perdonen por la frasecita tan periodística, pero vuelvo, bajos crecimientos por la parte de la renta variable, tipos de interés, liquidez masiva, mercados dopados. El incremento de riesgo para lograr la rentabilidad no es una opción. Hemos visto que se aceptan volatilidades mucho mayores que en la renta fija, en la renta variable, y nos dan, en vez de un 1 y pico, el doble, un 2, un 3. No se baten los índices. El horizonte temporal se alarga. Quizás esto es un tema que no he comentado. Fíjense que les hablé antes de los horizontes temporales de estas inversiones. 5, 8 años. Son plazos, ¿eh? Son plazos en donde hay que estar dispuesto a meter un dinero que mantener. Pero es que el mercado del ahorro se está desplazando también hacia esto. El auge de los fondos de pensiones para las generaciones que vienen, son las que ahora los inversores, que ahora hay ahorradores que tienen 25, 30, 35 años, cada vez más están haciendo planes de inversión a largo plazo, porque la estructura de pensiones en estado de bienestar que hemos disfrutado, los que tenemos algo más de edad, pues no parece que sea muy replicable. Los vehículos de financiación directa, de los que les acabo de hablar, son un complemento, no una alternativa. Esos océanos de liquidez no son asumibles por estos mercados, no son tan enormes como son los de las acciones cotizadas o los de los bonos de renta.
Y por último, y vuelvo al principio, bueno, me ha quedado un punto que no entra aquí. Dan mejores retornos, tienen alfa consistente y la tecnología va a permitir que lo que hoy disfruta CalPERS, que lo que hoy disfrutan fondos de private equity, donde, como dicen los técnicos, el ticket, la inversión mínima es de 10.000, de 20.000 o de 30.000 euros más, acabe popularizándose y prácticamente llegando a niveles de los fondos de inversión. Esto es, me gustaría que todo lo que les he hablado les llevara a esta conclusión. La gestión de la inversión tradicional va a continuar porque tiene que hacerse cargo de una gran cantidad del ahorro que no puede ser todavía traspasado a otro tipo de inversiones, pero los condicionantes económicos, los condicionantes de la desintermediación financiera, donde aparecen compañías que ya ponen en contacto a los inversores con la economía real, todo esto va dando lugar a una desintermediación del proceso de financiación que se está trasladando al proceso de inversión del ahorro y que, como les dije al principio, yo creo que esto, cuando ustedes piensen desde invertir su ahorro a dónde desarrollar su carrera profesional, dónde formarse, qué tipo de cursos de formación hacer, ténganlo muy presente porque tanto desde el punto de vista de salidas profesionales como de ofrecer un servicio financiero que tenga futuro y que tenga atractivo y que se pueda cobrar por él, porque cada día por aquella gestión que da tan poco, realmente se puede cobrar igualmente poco y ganar igualmente poco, tengan muy presente este proceso. ¿Vale? Pues de aquí en adelante, si ustedes quieren preguntar, creo que lo pueden hacer. Si quieren compartir algún tipo de cuestión conmigo, estaré encantado de hacerlo y se lo agradezco mucho. Voy a revisar también lo que, perdonen que me habían pasado por el chat. Hablaba al principio con Antonio, preguntaba para qué sirve el Tratado de Libre Comercio y luego comentaba que el tratado firmado en La Habana con 22 puntos, de los cuales corresponden a materia prima y 5 a las armas. Pues he de reconocerle, Antonio me va a disculpar porque no tengo un conocimiento profundo de ese tratado de comercio. Los tratados de libre comercio lo que tratan de hacer es lo contrario de lo que hacen algunos mandatarios hoy, que es cerrar los países y pensar solo en la economía, porque a medio plazo, si no se comparte economía, si no se puede importar demanda o importar productos, mal asunto, pero no puedo contestarle, me temo, y me va a disculpar. José Miguel, preguntaba usted, estamos viendo cierta japonización de la economía, por supuesto, de la economía financiera, por supuesto. Parece que Japón no la encuentran. Bueno, Japón tiene también particularidades que no tienen los mercados occidentales. Y parece una bobada, pero uno de ellos es un tema cultural. O sea, la manera es como ver un poco el desarrollo del capitalismo socialista en China, si eso sería replicable en otros países. Japón lo que ha ocurrido, pero es verdad, es que tienen una población que suena bastante envejecida, tienen una población que tiene una liquidez abrumadora, que no confía en su sistema bancario, entonces, que llevan años y años con unos tipos de interés bajos y unos crecimientos bajísimos, después de un periodo de los años 70 y 80 realmente explosivos. En Japón no lo encuentran. Hombre, yo creo que algo que uno de las palancas para mover esto es el intercambio internacional. Hablaban antes de los tratados de libre comercio, escenarios como una Unión Europea que se abra, una Unión Europea que negocia con Estados Unidos, pero vamos, Japón es un caso muy particular. Y era lo que parece, cuando usted dice, ¿tiene remedio? Yo no creo que sea una cuestión de remedio, quizás es que vamos a convivir con ese nuevo paradigma de economía. Otro tipo de crecimientos y quizás el otro día, no es muy financiero esto, pero tuve la fortuna, un sitio realmente espectacular, de asistir a una conferencia en el Instituto Elcano. Y esto ya es un poco hiperbólico porque va un poco más allá, estamos hablando de 30 a 40 años, pero ¿va a cambiar esto? ¿Vamos a estar japonizados? Pues lo que estos analistas internacionales que colaboran con Elcano veían es que
los países que hoy no cuentan para nada, países africanos, países latinoamericanos, países asiáticos que no cuentan para nada, están en la misma situación que los países occidentales que cuentan un montón hace 90 o 100 años. Entonces, ellos lo que piensan es que hay movimientos demográficos que si les aplicas tecnología, otra vez, van a hacer que haya países que hoy no cuentan y se van a convertir en países de referencia en 30 o 40 años. A mí quizás me quede un poco largo ya, pero me ha venido a la cabeza cuando hablaba de este tema de la japonización. Hablaba también Enrique, comentaba que en los últimos años todo se ha sostenido en renta variable que hacer la recompra. Esas compañías que se están haciendo link entre ahorradores y empresas. Pues mire, la mayoría de ellas hay algunas, hay una fintech tipo Cofidis, pero no es Cofidis. Vamos a voy a intentar a través no lo diré, del correo electrónico que les han proporcionado, que creo que es el de info@ieb.es, les voy a dar unas, o poner en algún sitio accesible para ustedes, igual que esta presentación posiblemente, una serie de nombres de estos. En el otro lado estamos hablando de gestoras de fondos de capital riesgo y empresas que hacen directamente capital riesgo tipo pues, Arcano, tipo Portobelo, tipo Pamplona Funds, hablando de compañías internacionales que se han instalado en España, y luego incluso la mayoría de los bancos están desarrollando también sus unidades de private equity. ¿Vale? Comentaba Alicia, ¿en qué invertimos? Disponemos del PDF, dispondrán. En PP no entiendo qué significa el acrónimo PP en este caso. Y tras ver los datos que nos han mostrado sobre la semana de renta variable, ¿sería más atractivo destinar más la inversión indexada? Vamos a ver, sin duda, yo les diría que o confían ustedes en un gestor, su compañera decía que sí, que ya que para lo que nos ofrece, el alfa que nos ofrece, me voy a fondos indexados que tienen muy bajos costes, a ETFs. Posiblemente hay alternativas, hay fondos value, que es un sucedáneo del private equity, donde se invierte en compañías. Sí, probablemente eso, si alguno de ustedes trabaja en una gestora de fondos, en la gestora del fondo esta ansiedad tienen, que ven que pueden cobrar cada vez menos por algo que en realidad ofrece cada vez menos retorno con alfa. Entonces se hacen fondos indexados prácticamente que tienen gestión automática, los de robo-advisors, y con mínimas comisiones, probablemente. A largo plazo hay un crecimiento vegetativo de la renta variable que va a dar un cierto retorno, estamos hablando a largo plazo, y son sin duda los fondos de gestión pasiva con bajas comisiones son una alternativa. ¿Existe regulación para esta nueva forma de inversión? Sí, sin duda alguna. Esta nueva forma de inversión está cada vez más homogeneizada, dijéramos, homologada, arreglada, sin duda. Todavía tenemos esta normativa MiFID que surgió después de la crisis financiera, se reforzó, ya venía de antes, pero se reforzó para evitar que se ofrecieran a los inversores activos o productos con los que no estuvieran familiarizados, y eso todavía está poniendo una traba bastante grande a esta inversión en financiación directa. Pero sí, está muy regulada, sin duda alguna. Y las empresas son todas empresas de servicios de inversión reguladas y supervisadas por la CNMV. Comentaba que les recomiendo invertir en Japón o no. Por Dios, discúlpeme, en absoluto recomiendo invertir en Japón. Y habría que otra pregunta, de verdad, si quieren intervenir con el altavoz, encantado de ello. Cabría pensar en inversión indexada, perdónenme si esto es lo que habíamos visto. Y un tema de países emergentes y concretamente en Asia. Bien, la alternativa posible a los mercados emergentes. Los mercados emergentes es una equivalencia, si me lo permiten, al private equity. Es ir directamente a países que están en procesos muy iniciales. Ojo con los países emergentes. Ojo con los países emergentes en el sentido de que tienen que ser países que tengan sistemas, primero financieros para invertir en ellos, pero bueno, se invierten a través de un fondo de inversión, ¿verdad? Y cuidado porque hay países que no son muy fiables, países cuyos datos no son ciertos,
nos encontramos con crecimientos que luego no eran verdad, pero evidentemente esa es una manera de buscar más rentabilidad por volatilidad y por expectativas de que economías, como decían en el Cano, a largo plazo, están mucho más abajo, tienen más potencial de crecimiento y más capacidad de ahorro. Puede ser una alternativa. Si tienen alguna pregunta más, encantado de atenderles. Y si no, pues nada más que agradecerles su paciencia conmigo, su atención. Me gustaría haberles aportado algo a su inquietud financiera y, como les digo, en el IAB pues tendrán ustedes disponible la presentación, por supuesto, y ya que me han hecho esta pregunta sobre estas empresas que hacen el direct lending, les voy a dar una serie de nombres de fondos que ya estén trabajando en esto y sus gestoras y empresas que lo hagan directamente, que tienen unos sistemas de scoring y de análisis que comparten con sus clientes, que son bastante interesantes. Muchas gracias a todos, buenas tardes y que tengan un buen día lo que queda. Cuídense mucho.